Tenemos muchas cosas de que hablar y necesitamos muchas voces que compartan con ustedes, sin duda alguna. Aquí alguien nos dice, vea, doña Amelia, y no es de ahora para Navidad, es después de la Navidad y el Año Nuevo. ¿Qué va a pasar si la gente no cumple con los protocolos? Totalmente cierto. Y les voy a decir una forma que tengo de darme cuenta que ya la gente no le está prestando tanta importancia. Generalmente, cuando hablábamos hace unos meses de este tema del COVID, se llenaba de preguntas, eso enorme, ¿verdad? Esta vez apenas pasado por agua el tema. Si no nos comienza a interesar esto, nos va a llevar la trampa a todos. Oigan lo que les digo. Cuidémonos todos, interesémonos todos y actuemos todos. ¿En qué? En cuidarnos. Bien, resulta que hay una mesa de diálogo del gobierno con representación de varios sectores. Hay una mesa también que está trabajando en un diálogo multisectorial convocado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que también con sus propuestas ellos tomaron la decisión de enviar unas al gobierno y enviar otras a la Asamblea Legislativa. El gobierno, en voz del presidente, dice ayer algunas cosas y del ministro de Hacienda y habla de impuestos y se alborota esto. Dice otra cosa de las que a mí no me gusta que digan, ¿verdad? Porque me parece un irrespeto. Que dice, no, es que como cumpleaños la esposa del presidente, y lo voy a decir con todas las palabras, entonces el presidente no va a estar en la mesa más importante de este país en este momento. Hasta ahora sé yo que un empleado privado o público tiene permiso de no estar en algo muy importante, tiene permiso de no estar en algo muy importante y decir que es que cumpleaños la esposa y entonces se va a ir a la casa y no va a estar en esto. No, los costarricenses no le damos permiso, presidente, de estas cosas, porque si todos hacemos lo mismo, ¿qué pasaría? ¿De acuerdo? Ahora sí, tengo a don Denis Meléndez y tengo a don Eli Feinsack. Ellos me van a dar su impresión de lo que hemos conocido hasta este momento en que se oye la voz del gobierno relacionada con algunas cosas concretas. Don Denis Meléndez, buenos días, está vía Zoom. Don Eli Feinsack está vía telefónica. Comenzamos con don Denis. Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias de nuevo por invitarme a su programa. En realidad, sí, yo he estado siguiendo de cerca lo que viene sucediendo en esa mesa de diálogo del gobierno y lo tengo que decir con toda franqueza, a estas alturas me estoy sintiendo bastante decepcionado y bastante triste porque como que veo que no vamos para ningún lado. Siento que el país va a tener necesariamente, bueno, no necesariamente, pero lastimosamente que atravesar por una crisis mucho más profunda para que todos entremos en razón. Nuevamente el gobierno llega a esta mesa de diálogo con propuestas de subir los impuestos, con lo cual lo único que está haciendo es poniendo la carreta delante de los bueyes. No recuerdo que se hayan presentado de igual manera cuando hubo discusión sobre los temas de gasto, de reducción de gasto, de mejorar la eficiencia del funcionamiento del sector público. En ningún momento se ha hablado de la necesidad de hacer una evaluación de todos los programas que se ejecutan en la administración pública. Entonces, tenemos un desorden completo y absoluto en el gasto público, con duplicación de instituciones, muchas instituciones que no están aportando absolutamente nada al desarrollo del país, que consumen una gran cantidad de recursos, que son recursos que los estamos tirando al cajón de la basura, pura y simplemente. Tenemos trabajadores en el sector público que están trabajando muy duro, pero para hacer cosas que no van a contribuir para nada al bienestar de la comunidad. Cuando yo fui empleado público me tocó hacer muchos informes, muchos trabajos, muchas investigaciones, todas las cuales pasaron a engrosar simplemente bibliotecas en el mejor de los casos. Eso no es una administración pública eficiente. Y el gobierno, en vez de plantearnos la necesidad de empezar por revisar qué vamos a hacer con el gasto, nos viene con nuevas ocurrencias de qué vamos a hacer con los impuestos. Ahora nos están hablando de que va a subir el IVA
del 1, del 4 al 13, en otra posición nos habla que subirlo al 7%, nos dice que si lo subimos al 7%, eso le va a dar una recaudación adicional al gobierno de 0.24% del PIB. Si lo sube al 13%, le va a dar 1.25% del PIB. Cosas todavía muy insuficientes para la magnitud del problema que tenemos entre manos. Aquí lo que necesitamos es empezar a hablar, en primer lugar, de cómo hacemos para reducir el gasto. Y una vez que ya nos hayamos puesto de acuerdo de cómo vamos a reducir el gasto, bueno, hablemos de impuestos, pero hablemos de impuestos de ese desorden absoluto y completo que hay en la estructura tributaria de este país, en donde los impuestos han sido creados básicamente por ocurrencias en vez de que respondan a un esquema científicamente o técnicamente diseñado, en donde los impuestos se trate de que sean lo más neutrales posibles. Sabemos que no hay ningún impuesto neutral, todos los impuestos duelen, todos los impuestos afectan la producción, pero hay maneras de hacer que tengan un menor impacto. Y de eso podemos hablar luego de que hablemos de cómo vamos a reducir ese gasto. En diferentes ocasiones se ha dicho, mire, el paquete tributario que anteriormente planteó el gobierno proponía un 80% de aumento de impuestos y un 20% de gastos, y que lo que debemos hacer es exactamente lo contrario. Nadie duda de que por lo menos temporalmente o ya de manera definitiva pensemos en algunos impuestos, pero no puede ser que pensemos en impuestos en condiciones en que lo único que estamos haciendo es echando agua en un canasto, y consecuentemente eso no va a producir nada. Eso lo único que va a hacer es quitar recursos al sector productivo para dárselos al gobierno para que los destruya. Eso no puede ser. Es cierto que la estructura tributaria es un completo desorden, que ese montón de tasas que hay en cada uno de los impuestos lo único que conduce es a evasión tributaria y a elusión, y que todo eso hay que normalizarlo. Pero como si fuera un confite, el gobierno le ofrece a la gente, mire, vamos a subir el IVA para todos a un 13% o en el otro caso a un 7%, pero le vamos a devolver el IVA correspondiente a los 2 o a los 4 primeros deciles del ingreso, y más bien le vamos a devolver más, como para decirle a la gente, miren, nosotros estamos pensando en ustedes, pero lamentablemente no están pensando en la gente, están pensando en más recaudación nada más. ¿Por qué razón el gobierno, en vez de estar pensando en esas devoluciones y en esos procesos tan complicados de darle subsidios a la gente, por qué no piensa en quitarle todas las cargas que están pesando sobre la canasta básica de los consumidores? Se ha calculado que aproximadamente un 16% del ingreso lo paga las clases más pobres como consecuencia de todas las distorsiones que hay en los precios de los bienes y servicios. Si eso lo normalizáramos, la gente ganaría mucho más. Pero lo peor de esto es que pensamos en seguir dando subsidios y subsidios y subsidios, también sin control. Eso es algo que también tenemos que poner orden en este país. Se habla ahora de que le vamos a dar en un caso 11,000 colones de subsidio mensual o 25,000 colones de subsidio mensual a la gente, lo cual pues no es subsidio porque en realidad es una devolución, pero se dice que le vamos a dar más. En esas condiciones de que estamos repartiendo este dinero, y sobre todo con el sistema que nos dice el ministro que lo van a hacer, que es con el sistema del bono proteger. Yo entendía que ese sistema del bono proteger era un sistema extraordinario, básicamente aplicado para dar el bono proteger a la gente en las condiciones de pandemia. Que yo sepa, eso no ha sido diseñado de ninguna manera específica o de ninguna manera
especial. Simplemente las personas que querían iban y se postulaban, algunas se los negaban, a otros se los daban. Pero bueno, ya el país tiene un sistema, creo que se llama Sinirube, que aparentemente que se viene trabajando desde hace muchos años para tratar de organizar los subsidios, pero todavía no hemos hablado de esa organización de subsidios. Entonces, hablar en este momento de subir impuestos, ya sea que estos se requieran o no se requieran, en realidad no tiene mucho sentido, o no tiene ningún sentido. Primero queremos oír las propuestas del gobierno de cómo va a ser para reducir el gasto, de cómo va a ser para que no se desperdicie ese montón de recursos que los costarricenses pagamos y que lo empleemos como sea más eficiente. Pareciera como que todo el mundo ha llegado a aceptar la idea de que la solución y la única solución es hacer que la gente que tiene más pague más impuestos. Aún eso, que parece una verdad de perogrullo, en realidad hay que cuestionarse. Si usted empieza a cargar de impuestos, sobre todo a la clase empresarial, se va a quedar sin clase empresarial. Lo único que va a hacer es fomentar la informalidad, la evasión, el desempleo. Y no llegamos absolutamente a nada. Hay que poner orden en los impuestos, pero por el momento dejemos quietos los impuestos y hablemos primero de gastos. No puede ser que el gobierno siga hablándonos en primer lugar de impuestos que son más ocurrencias que métodos científicos para lograr financiar el gasto. Gracias, don Denis, no se me vaya. Y eso es porque seguir engordando el gordo, ¿verdad? En vez de estarle quitando grasa y quitando grasa y quitando grasa al Estado, aquí el Estado no lo toquen, a los empleados públicos no lo toquen, aquí déjenme en el gordo que sigue engordando hasta que se muera, porque los gordos si siguen engordando al final se enferman y se van. Entonces, lo que le quiero decir es que sí, fue un golpe muy fuerte. Beto Carvajal dice, doña Amelia, el COVID es importante, pero seamos serios con los daños, tortas y ratadas, dice, que están haciendo en el gobierno. Creo que esa es una mayor preocupación, porque los que mueran de hambre en el futuro van a envidiar, oiga, a los que se murieron solo de COVID. Así de tristes estamos los costarricenses. Y aquí dicen, impuestos no, ni uno solo. Este país se arregla cuando se cierren instituciones inútiles, se paguen salarios coherentes para este país, cuando se eliminen pensiones de lujo, dádivas, pluses, regalías y todos los etcéteras que el Estado regale, cuando se cobren eficientemente los impuestos que existen y cuando se castigue con todo el peso de la ley a quienes por error o dolo mal invierten o se roban los fondos públicos. Y aquí dice Alejandro, solo impuestos es lo que ofrece el gobierno, nada de generación de empleo y socarse la faja eliminando instituciones que no hacen nada. Esa es la respuesta a la crisis. No hay dinero, no se gasta. Y ahora voy con don Eli Feinsack, pero recuerde que este pueblo dijo no más impuestos y el gobierno vuelve a empezar por lo mismo. Eso es lo que yo no entiendo. Don Eli, buenos días. ¿Cuál es su participación en esta mañana en que la gente está pidiendo escuchar a los expertos sobre lo que ha sido la voz del gobierno en esta mesa de diálogo el día de ayer? Adelante, don Eli. Buenos días, doña Amelia, y buenos días a don Denis y a toda la audiencia del programa. Es difícil agregar algo después de una presentación tan certera como la que acaba de hacer don Denis, pero me voy a concentrar específicamente en esta propuesta que ha hecho el gobierno ayer de subir el IVA a la canasta básica, a la educación y a la salud. Lo primero que hay que observar es que con esto el gobierno se brinca olímpicamente la metodología que ellos mismos establecieron para la mesa de diálogo. Se suponía que en la mesa de diálogo se iban a conocer propuestas presentadas por los sectores que se discutían en mesas técnicas, y estas propuestas se las sacó el gobierno de la manga, no pasaron por las mesas técnicas y se llevan al plenario sin mayor análisis, ¿verdad? Entonces, da la impresión de que al final de cuentas el diálogo era simplemente para comprar tiempo mientras el gobierno volvía a preparar otra propuesta de subir impuestos. Como bien decía don Denis, la anterior era 80% impuestos, 20% contención del gasto, y pareciera que eso es lo que el gobierno quiere y va por la misma vía.
Creo que es importante mencionar, doña Amelia, la mesa de diálogo está llena de defensores de privilegios. Y entonces, por supuesto, toman la decisión de no gravar el salario escolar, que recordemos, el salario escolar es un 14º, 14º salario que reciben los funcionarios públicos, que no reciben los empleados en el sector privado, ¿verdad? No se han podido poner de acuerdo en ninguna medida significativa del recorte del gasto, que es, como bien decía don Denis, por donde deberíamos estar enfocando la discusión. Y como lo decía usted bien, ¿verdad? Si el Estado está gordo, hay que quitarle grasa, no hay que seguir agregándole la grasa. Entonces, los defensores de los privilegios están en la mesa sentados para asegurarse de que sus privilegios no los quiten. Y entonces, de más de 1.200 exoneraciones que hay en el país, se escoge la que golpea más a la gente común, que es precisamente subir el IVA a la canasta básica, a la salud y a la educación privada. Y en esto, quien va a ser más golpeado es la clase media, que pareciera que este gobierno tiene todas las intenciones de terminar de destruirla. ¿Y por qué digo que la clase media? Bueno, por supuesto que a las personas más ricas también les golpea, pero tienen mejores mecanismos de defensa y tienen más recursos para que esto no les represente un porcentaje importante de su gasto. Y a los pobres se les crea este mecanismo que el gobierno llama de devolución, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, la clase media es lo que queda en el sándwich. Y como sabemos que la educación pública lamentablemente está fallando mucho, que la salud pública lo que tiene son listas de espera y tiempos de espera prolongadísimos, y entonces las personas en la clase media hacen un enorme esfuerzo por enviar a sus hijos a escuelas privadas o a colegios, por ir a un médico privado cuando tienen alguna urgencia, porque en el seguro les dan cita para dentro de 6 meses o dentro de 4 años, ¿verdad? Entonces esta es la gente que va a resultar definitivamente más golpeada. Si vemos la composición del cuerpo estudiantil de las universidades privadas comparativamente con el cuerpo estudiantil de las universidades estatales, el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes de las universidades privadas es más bajo que el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes de las universidades públicas. Y esto es porque las universidades públicas no ofrecen horarios que permitan a una persona trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y entonces las personas que necesitan trabajar para poder seguir estudiando, forzosamente se tienen que ir a las universidades privadas. Entonces, insisto, es una propuesta fácil, ¿verdad? Porque genera recursos, pero golpea a quien menos deberíamos de estar buscando golpear en este momento. Yo aquí tengo una diferencia, por lo menos semántica, con don Denis, que dice don Denis que no es un subsidio, es una devolución. No, en realidad no es una devolución, es un subsidio, porque una devolución implicaría que las personas guardan las facturas, presentan y les devuelven exactamente lo que pagaron del IVA, lo cual sería súper engorroso, ¿verdad? Entonces, lo que el gobierno se está inventando es un subsidio que le va a dar al 40% de los hogares más pobres del país, y como sabemos, los hogares más pobres tienden a ser, en promedio, son más grandes que los hogares más pudientes. Entonces estamos hablando de un subsidio que probablemente va a beneficiar alrededor del 45% de la población. Doña Amelia, esto tiene dos nombres: esto es populismo fiscal y esto es clientelismo electoral. Y digo que es un subsidio porque el mismo gobierno dice, no es que les vamos a devolver el promedio de lo que pagan, les vamos a devolver el promedio de lo que pagan y un poquitillo más. Entonces aquí el gobierno se encontró, le encantó el mecanismo de los bonos proteger, se da cuenta de que mientras las personas no trabajen y reciban un subsidio, están agradecidas con el gobierno, y entonces lo que quieren hacer es perpetuarlo de aquí en adelante. Y tal vez lo último que me preocupa es que en toda la propuesta no analizan, nadie dice qué pasa con el frenazo a la economía. Es que
subir el IVA de esta manera tiene un impacto negativo en el PIB, en el crecimiento económico. Y el gobierno, por supuesto, no presenta esos datos. Y si la economía, que ya está en recesión, se le meten más impuestos y se le mete un frenazo adicional, la recuperación va a ser mucho más lenta y mucho más difícil, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, doña Amelia, vemos a un gobierno que sigue absolutamente perdido en el espacio. Medidas de reactivación económica por ninguna parte. La reactivación económica sería la mejor manera de garantizarle al gobierno una mayor recaudación y a la vez de disminuir los flagelos que están azotando a la sociedad costarricense. El desempleo, necesitamos generar empleo y estos impuestos más bien van a disminuir el empleo, aumentar el desempleo o por lo menos no permitir la recuperación del empleo, ¿verdad? Y entonces necesitamos medidas de reactivación de la economía que este gobierno no presenta por ninguna parte. Lo único que se le ocurre es: subamos impuestos, veamos a ver a quién le pegamos el golpe. Y necesito hacer una observación puntual. En esa mesa, empecé diciendo, en esa mesa están presentes todos los defensores de los privilegios. Ahí están los sindicatos para asegurarse de que el salario escolar no se los quiten, no se los graben, etcétera. Las asociaciones de consumidores que hay en Costa Rica, ninguna está presente en esa mesa. Y probablemente no fueron invitados a propósito, porque a los consumidores nadie más los representa, y entonces es fácil venir con una propuesta como esta, que lo que busca es subirle los impuestos a la gente común, es decir, encarecerle la vida a los consumidores sin que nadie en esa mesa los esté defendiendo directamente. Me parece, en resumen, doña Amelia, una barbaridad de propuesta del gobierno. Vamos a ver, voy con don Denis otra vez y también con don Eli. Hay un tema que yo he insistido desde hace días para que nos lo aprendamos de memoria. Es que tenemos que estar claros. El empleo público, el 85% del empleo en este país lo genera la empresa privada. El resto, la empresa pública. Es una cosa muy pequeñita. Sin embargo, son millones de millones que tienen desbalanceado el presupuesto, que no hay manera. Está lleno de privilegios y no tocan nada. Y ni siquiera se atreven a hacerlo. Eso es una posición fatal, porque es la posición que dice matemos a la clase media, es la posición que dice fortalezcamos este gordo, porque esos somos nosotros los que nos vamos a quedar aquí, apoyado por Liberación Nacional, que dice uno, pero ¿cómo puede ser? ¿O será que es la ideología liberacionista ahora? No sé. Entonces, don Denis y don Eli, es muy, o sea, ¿cómo de verdad poder incidir en que esta historia no sea así? ¿Cómo? Dice aquí, salario escolar, todo el mundo me está hablando de salario escolar. Yenori Cordero dice, esto es populismo fiscal, esa devolución es un puro populismo político, dice otro. Socialismo puro, dice Jorge Corrales. Devolver IVA de canasta básica a los 4 deciles más pobres con las herramientas tecnológicas actuales parece irreal, pero los más necesitados no tienen internet ni cuenta bancaria. Oscar Segura, es perpetuar aún más la pobreza y hacernos más pobres. Es un subsidio, lo están entregando adicional, un 1.5%. El salario escolar es un privilegio del sector público. En este país todos se quejan, pareciera que fueran de la clase media y no es así. Esa clase media, la que no puede salir a manifestarse, es la que hoy está pariendo, dice, con tanto impuesto. El sector privado no recibe salario escolar. ¿Por qué cuando se implementó los empresarios no quisieron aplicarlo y prefirieron hacer el aumento completo? Bueno, ya lo dijo don Eli, la mesa de diálogo está llena de quienes defienden sus privilegios y parte de esto hay que hablarlo, ¿verdad? O sea, porque también uno no siente a nivel político a una clase política, a unos políticos en la asamblea manteniendo posiciones claras sobre qué va a pasar, o si quieren que se engorde el gordo hasta reventar, no sé, no los ve ahí. Pero tampoco ve al sector privado en una acción más proactiva, más fuerte, más firme, más respetuosa, pero diciendo, señores, ¿qué va a pasar? No sé, don Denis, en el análisis económico, ¿cómo medir esto también? Sí, doña Amelia, tiene toda la razón. Hay algo que la gente, y sobre todo los gobernantes, no han interiorizado, y es que la crisis que estamos viviendo en este momento
es una crisis que está siendo provocada básicamente por el sector público. Esta no es una crisis del sector privado. Exacto. Esta es una crisis que se debe única y exclusivamente a esa voracidad que ha tenido el gobierno de estarle quitando recursos a la gente para convertirlos cada colón en una peseta. Y eso no puede ser. Eso no puede ser que una economía pueda seguir funcionando de esa manera. Y además de que le saca todos esos recursos al sector privado para alimentarse, como dice usted, el gordo, no me gusta hablar de gordo, me siento aludido. Cuando hablamos de sacarle recursos al sector privado para pasárselos al sector público en esas condiciones, hasta que da verdaderamente dolor de ver lo que está pasando en esta economía. Y lo peor es que, tal como usted lo dice, todo nuestro sistema económico se ha, no digo organizado, se ha desorganizado de tal manera que entonces nos hemos acostumbrado a darle un privilegio a uno por acá, un privilegio a otro por allá, que una convención colectiva, que una protección arancelaria, que un subsidio a los más pobres, que le damos un privilegio de tener más días feriados a un grupo, etcétera. Y entonces eso hace muy difícil desmantelar todo este sistema en que vivimos, porque ni los empresarios quieren que se les toque sus privilegios, ni los trabajadores quieren que se les quiten las convenciones colectivas, ni los que están recibiendo los subsidios quieren que les dejen de dar esos subsidios, que por cierto tiene razón, toda la razón, don Eli, le pido disculpas, lo que está proponiendo el gobierno no es un subsidio, no es una devolución, sino un subsidio con ese mecanismo, pero donde tenemos un sistema tan complejo, en donde cada uno trata de preservar las cositas pequeñas que le han dado y no se dan cuenta que con la desorganización que hemos provocado en el sistema económico es mucho más lo que pierden que lo que ganan con esas pequeñas nimiedades. Entonces ahí es donde uno ve que no hay posibilidades de salir adelante, no hay posibilidades de rescatar esto. ¿Cómo es posible que un 15% de la economía esté matando al 85% de la economía? Claro. Eso no puede ser. En realidad ese debería ser un problema totalmente focalizado y no lo es, porque el gobierno se ha acostumbrado nada más a pedirnos impuestos para malgastarlos. Mucha gente se pone a comparar que en los países escandinavos o en Europa o en Estados Unidos los impuestos son más altos que acá y que entonces nosotros podemos subir los impuestos. Sí, pero hay que ver el tipo de servicios que se recibe en esos países por parte del gobierno. La gente puede estar dispuesta, bueno, nadie está nunca muy contento que le cobren impuestos, pero puede estar más contenta de pagar impuestos o menos descontenta de pagar impuestos si sabe que le van a devolver en servicios eso o más. En Costa Rica pasa exactamente lo opuesto. La gente no quiere pagar impuestos, la gente busca cómo trabajar en la informalidad, la gente busca cómo evadir los impuestos, la gente busca los portillos para no pagar impuestos, simplemente porque le da rabia de que esos sean recursos que se los lleve el gobierno para desperdiciarlos. Esa situación no puede seguir. Tenemos que llegar a un acuerdo nacional de que hay que modificar todo. Aquí hay que hacer borrón y cuenta nueva, cambiar toda nuestra estructura impositiva, cambiar toda nuestra estructura de gastos y sobre todo revisar muy fuertemente todos esos mecanismos de subsidios que, como bien lo dice don Eli, se han convertido simplemente en populismo electoral. Eso no puede ser. No puede ser que una economía como esta, que tiene tantas posibilidades de salir adelante, que tiene tantas posibilidades de llegar a ser una economía desarrollada, no lo haga simplemente porque cada uno nos concentramos en nuestros propios mini privilegios y dejemos pasar todos los perjuicios que nos causa una economía tan desordenada. Y todos creemos, bueno, todos no, digamos que el 85%
Creemos que es una oportunidad que tenía el gobierno y que tenían los diputados y que tenían los sectores de haber pensado en otra cosa. Aquí tengo varios comentarios, ya leí unos de Facebook, voy a leer otros del correo mío. El gobierno pretende aplicar el IVA full a la canasta básica y devolverlo a las personas pobres, identificadas y censadas, por supuesto, por el gobierno. Algo así como el carnet de la patria de Maduro. Clientelismo puro y duro al mejor estilo de los comunistas. Si estás conmigo, comes, y si no te jodes, dice Tomás Nazar. Aquí voy a dar los nombres. Chile Saborío, al 1,5 millones, dice, grabar el consumo en recesión económica es detener completamente el carro. Es momento de reactivar economía, no de poner más trabas. El gasto público debe disminuirse de forma sostenida para evitar caer en crisis. Al 1,5 millones de personas que están bajo la línea de pobreza hay que darles posibilidades de trabajar, no subsidios que son insostenibles. Laura Sauma nos dice, 5 entes pagan 139 millones a abogados para renegociar las convenciones colectivas. El ICE abrió concurso por 311 millones en mascarillas de tela, pero ya tenía elegida la empresa ganadora, y estamos hablando que era la de el consuegro del ministro que representa a la empresa privada en el gobierno, André Garnier. Esta es información de ameliarueda.com. Adrián Flores dice, el gobierno, señores, sigue en su posición, como decía mi abuelita, este macho es mío. No hay forma en que vaya a cambiar su enfoque. Sin producción no hay recaudación. Sin recaudación no hay forma de pagar obligaciones que no sea vía endeudamiento o cobro de más impuestos. Y aquí dice, la exoneración parcial que tiene hoy la canasta básica es regresiva, favorece a quien tiene más plata para consumir y es sumamente injusta. Vamos a ver, excelentes los dos señores, clarísimos, muy doloroso, pero sobre todo indignante. Y aquí salieron los indignados, porque después nos enojamos con los indignados o aprovechamos a los indignados. Don Eli, seguimos. Es realmente lamentable constatar que el gobierno sigue sin entender de qué va la cosa. Creo que venimos hablando de la necesidad de reactivar la economía desde hace, no sé, 4 o 5 años, porque realmente el problema viene de muy atrás, ¿verdad? Ahora es muy fácil escudarse en la pandemia, que ciertamente vino a agravar y a profundizar los problemas económicos, pero tenemos que reconocer que la economía costarricense desde años antes de la pandemia venía creciendo a un ritmo muy anémico, y que sin crecimiento económico nuevamente no hay manera de mejorar significativamente la recaudación, que no sea matando la actividad económica, ¿verdad? Y si usted mata la actividad económica para mejorar la recaudación, es un disparo en el pie. El primer año podrá obtener mayores recursos vía recaudación, pero en los años subsiguientes, con el decrecimiento de la actividad económica, se le vuelve a erosionar la base impositiva. Creo que don Denis decía algo muy importante, ¿verdad?, con respecto a que el costarricense siempre busca la forma de no pagar los impuestos o de pagar la menor cantidad. Y yo quiero decir una cosa, no es que los costarricenses seamos malos ciudadanos, no es que no seamos buen material cívico, es que en primer lugar tenemos un esquema tributario tan complejo, y no solo tributario, regulatorio, o sea, para cualquier cosa que uno quiera hacer tiene que pedir 27 permisos, lo hacen a uno pasar por cualquier cantidad de obstáculos estúpidos. Le voy a dar un ejemplo que simplemente para ilustrarlo, ¿verdad? En mi casa tenemos una empleada doméstica nicaragüense. Todos los años hacemos el trámite de la renovación del permiso de trabajo de ella, de su cédula de residencia. Entonces siempre yo hacía la carta autenticada por un notario o notaria. Este año se me ocurre, yo ya tengo firma digital, voy a mandar la carta con firma digital. Resulta que la Dirección General de Migración y Extranjería no acepta la firma digital, entonces hay que ir a hacer otra vez la carta autenticada por abogado. El Colegio de Abogados establece que eso cuesta 18.500 colones, entonces listo, ahí está. Aparte de la pérdida de tiempo,
el incremento de los costos de la vida para las personas. Entonces, ¿por qué los costarricenses andan buscando cómo no pagar los impuestos? Porque el sistema tributario es sumamente complejo, porque por todas partes nos clavan con costos adicionales, y como decía don Denis, los servicios que recibimos son de calidad inferior, ¿verdad? Entonces realmente pues no dan ganas de hacerlo. Entonces, si el gobierno quiere mejorar la recaudación, y yo coincido que es una necesidad mejorar la recaudación, tenemos que buscar maneras de hacerlo sin subir los impuestos. Por ejemplo, aquí va una propuesta. Si se permitiera a los trabajadores que cotizan para el ROP, para las pensiones complementarias, utilizar el dinero que tienen ahorrado en el ROP para pagar la prima para compra de vivienda primaria, ¿verdad? Solo eso, si el 5% de ese dinero se utilizara de esta manera, esto permitiría, por la vía de los multiplicadores de la economía, ¿verdad? Estamos hablando de que son unos 200 y pico mil millones de colones que se liberarían, estoy hablando solo del 5%, que se liberarían para la compra de vivienda. Esto generaría créditos en los bancos por el otro 80%. Estamos hablando de que los créditos ascenderían a unos 830 mil millones de colones. Entonces ya solo ahí estamos hablando de 1 billón de colones de nueva actividad económica. Al final de cuentas, cuando uno suma todos los impactos en la economía, esto puede generar un crecimiento económico del orden del 2.4% del PIB, podría generar un aumento en la recaudación de aproximadamente 0.7% del PIB, unos 260 mil millones de colones, generaría alrededor de 27 mil empleos, y permitiría disminuir el déficit habitacional del país en aproximadamente el 50%. O sea, de toda la gente que hoy no tiene casa, la mitad podrían acceder a vivienda con este mecanismo. Entonces ahí tiene usted una medida, doña Amelia, que no implica subir los impuestos, pero que sí genera crecimiento económico, genera empleo, genera riqueza, y por ese medio de la generación de la riqueza genera un impacto muy significativo en la recaudación. Esto es lo que el gobierno no entiende, y este gobierno y el gobierno anterior no lo han querido entender, y por eso es que seguimos sin ver una sola medida de reactivación de la economía. Toda la gente, decir, el 85% está molesta. Doña Amelia, los mismos pasos que siguió Chávez en Venezuela, dice este señor que se llama, lo voy a poner, dije que ponía los nombres de las personas, bueno, ahora lo pongo. Doña Amelia, estos son los mismos pasos que siguió Chávez en Venezuela. Gobierno exprime los ingresos del Estado y no les importa quedar con una tierra arrasada, priva la ideología y no priva el bienestar del pueblo. Es hora de que lo entiendan los representantes de la revolución bolivariana que están gobernando Costa Rica, eso es lo que pretende. Los impuestos en economías en recepción como las nuestras, en recesión, deben ser totalmente progresivos y crearían una paralización en la economía, sin hablar de la informalidad que se crearía en todos los sectores. Además de eso, ha ido creciendo la voracidad de gastos del Estado a través de las instituciones mal llamadas autónomas, lo cual lo que ha hecho es disfrazar el gasto del gobierno central y pasarlo a instituciones como dice RACS, a Recope y al Banco Central. Lo que significa, lo que dice que Eli es viable solo en tema de empleo, sería un motor, un multiplicador exponencial. Y así tengo, dice Marco Vinicio Redondo, el problema no es el gasto público porque tiene una función macroeconómica importante, el problema es el costo-beneficio. La burocracia sigue pensando que los impuestos son para su propio beneficio, no para servirle a las personas, para que tengan mayores oportunidades para el desarrollo individual y colectivo. ¿Cómo es? En vez de ser salvavidas, se ha convertido en ancla. Bueno, vean ustedes, yo lo que digo es que ¿cómo se le olvidó algo? ¿Qué hicimos los costarricenses? Respetamos, ahora cierro un minuto con cada uno de nuestros acompañantes en el programa. Digo yo, nada más, de aporte.
¿En qué fallamos? Nos comenzamos los ticos a ver, bueno, le vamos a dar el chance al gobierno, es muy lentico, pero tiene que haber entendido el gobierno a esta altura que lo de no más impuestos es verdad y se va a tener que reunir y pedir ayuda a quien sea. Están todas las propuestas sobre la mesa, aparecieron todas las propuestas para decirle, gobierno, deje pesar impuestos, aquí hay muchas cosas, claro, muchísimas pasan por tocar a ese 15%, que son los trabajadores públicos en este país, a tocar el recorte, el control del gasto, etcétera, pero se las presentaron ahí. ¿Qué pasa? ¿En qué falló un pueblo educado, no tonto ni manso, educado, que está molesto, que está sufriendo, que tiene un enorme desempleo? ¿En qué fallamos para que el gobierno entendiera que lo de no más impuestos era un chiste o que ya se acabó? Y resulta que no se acabó. No más impuestos sigue siendo el tema aquí. Y si no lo ha entendido el gobierno y alza la voz diciendo, hablando de impuestos con esas triquiñuelas que nadie entiende, entonces, ¿qué fallamos, costarricenses? Y aquí somos respetuosos, no nos gustan las cosas que se salgan de control, queremos que el gobierno oiga, no que oiga si sí al Fondo Monetario o no, eso es una posición que existe dentro de todas las posiciones, pero hay una que rompe con todo, que es no más impuestos. ¿En qué fallamos que el gobierno no entendió? ¿Y qué pasa? Que sale con ese descaro a volver a hablar de tirarle impuestos al pueblo y ni siquiera toca control y gasto público, y ni siquiera tocas empleados públicos, ni salario escolar, ni pensiones de lujo. ¿Qué es esto? Eso lo digo yo. Don Denis y don Eli, cerramos el programa con el tiempo que ustedes quieran, pero adelante. Sí, por eso es que yo digo que cada vez voy siendo más pesimista, en el sentido de que ya no nos queda más remedio que dejar que las cosas se salgan totalmente de control, porque ya están fuera de control, pero que caigamos en el abismo y que será que ahí vamos a entender que las cosas hay que arreglarlas. El gobierno a mí me llama la atención, pero pareciera como que tiene los oídos tapados, es sordo totalmente. Salen las cosas publicadas, salen las quejas de los ciudadanos y el gobierno como que si te vi ni me acuerdo, como que hace caso omiso de cualquier cosa que se dice y vuelve a insistir en lo mismo. Es decir, pareciera que esa es una estrategia bien montada de que se trata de eso, dejemos que la gente despotrique por lo que quiera, pero nosotros no vamos a variar nuestra posición. Hay un punto que todavía no se ha explorado acá y que el gobierno probablemente no lo quiere explorar por razones ideológicas. Y es que yo cada vez voy sintiendo que este país, más bien, en vez de subir impuestos, lo que necesita es que se bajen impuestos. Por la misma razón que decía don Eli, en el sentido de que tenemos tantas trabas, tenemos tantos impuestos que estamos pagando, es tanta la evasión, la ilusión y demás, que una baja en los impuestos puede ser muy saludable para la reactivación económica. Hay muchos países en el mundo que han demostrado que bajar los impuestos, lejos de reducir la recaudación, más bien la aumenta. La aumenta por todos estos elementos colaterales, es decir, disminuye el incentivo para evadir los impuestos, pero sobre todo porque permite que la gente trabaje más, que la gente tenga más recursos para invertir y que consecuentemente con eso aumente la producción. No es posible que sigamos nada más pensando que lo único que hay que resolver es el déficit fiscal vía impuestos, olvidándonos de eso que es tan importante, que es reactivación económica, y como bien lo dijo don Eli, todavía estamos esperando una sola propuesta de reactivación económica. Claro, lo que pasa es que la reactivación económica pasa por resolver todos estos problemas, pasa por resolver todos los problemas de la ineficiencia en el gasto, pasa por resolver todo el problema del desorden tributario, pasa por resolver todo el problema de las exoneraciones. Ojo que las exoneraciones hay que tener cuidado y hay que verlas caso por caso, hay que ver cuál fue la razón por la que se dio cada exoneración. A veces simplemente hemos puesto una exoneración como un parche para disimular una distorsión que existía. Ahí lo que procede es buscar cuál es esa distorsión y
eliminarla para poder ir eliminando las exoneraciones que son injustas. Pero definitivamente este país necesita una revisión total y completa que tristemente a lo que he visto el gobierno ni está dispuesto o no está en capacidad de llevar a cabo. Bueno, ¿qué va? Todavía no se me van a ir. Si los quito me mata la gente. Vean una cosa. Aquí dice, dicen de todo. Dice, vamos a ver. Chávez fue populista con dinero del petróleo y destruyó la producción. Luego el precio del petróleo bajó y se jodieron todos. Nosotros no tenemos petróleo y están destruyendo la producción. Nos jodimos ya, dice don Ronald Jiménez. Y aquí también mucha gente dice, hay que hacer una coalición con gente honesta, con amor al país, para sacar a este partido socialista de izquierda que está matándonos. Bueno, aquí viene el tema de... El gobierno lo que quiere es crear más y más gente dependiendo del gobierno para amarrar caudal político con el populismo. Es la receta venezolana. Esto va a explotar de nuevo y ahorita lo más triste es que aparecen sanguijuelas que se aprovechan y vienen cierres y violencias, que es lo que no queremos. Yo tampoco lo quiero, debo advertirlo. Lo de las mesas de diálogo era una cortina de humo, doña Amelia, lo dijimos desde el principio. Aquí viene también, mientras que muchos no tendrán aguinaldo, los del sector privado tendrán, los del sector público tendrán otro en enero. Lo que falta es que ese 85% se organice y realice o solicite el respectivo plebiscito, huelga o lo que sea. Pero hay que hacerlo. Don Denis está en lo correcto, todo es una burla. Don Denis dice, el PAC, Silvia Alpizar dice, ellos bien lo dijeron, iban a reconstruir el país, lo que metieron era que lo iban a destruir primero. El ejemplo lo tuvimos con el Machamo, la mayoría salió a pagarlo. Obviamente los impuestos hay que bajarlos. Albert Rodríguez, resolución, ponga a la inteligencia artificial a gobernar a ver si acaso. ¿Cómo podemos nosotros, los de a pie, presionar al gobierno? En las calles, yo diría que no, solo eso nos falta para terminar también de fregarnos. Aquí en Costa Rica por todo se hace huelga, esa no debe ser la idea, tiene que haber otras. Ayúdenos por favor a sacar a estos... No. Y yo decía, vean, con todo respeto, yo respeto como cada quien celebre el cumpleaños de cada quien, yo respeto, lo digo con todas las palabras, de cualquiera, pero hay cosas que en momentos de tragedia no se mencionan. Y resulta que ayer viene lo que dice el gobierno, la gente se espanta otra vez por todos lados, se pone, y entonces se vuelve esto el día de hoy y el día de mañana en los días más importantes de conversar sobre el tema. Y entonces yo no sé quién lo dijo, si lo dijo el presidente, si lo contó quién dice, pero el presidente no va a estar porque va a ir a celebrar el cumpleaños de su esposa. Esas cosas yo no sé quién las inventará, pero eso es irrespetuoso para el pueblo. Además, quienes pagamos el salario y los que pagamos a los empleados públicos para que trabajen, somos los costarricenses. Somos los patronos de los empleados públicos. Yo no sé quién lo dice ni por qué. Eso duele, eso es un irrespeto, eso no se hace, o sí se hace, en el sentido de que aquí yo hago lo que me da la gana. ¿Verdad? ¿Verdad? Que no quiero pensar que sea así. Porque hay gente que dice, ¿qué está pasando? Y lo ve con tristeza. Doña Amelia, ¿cómo puede ser posible? Yo no sé. Yo lo digo porque ellos me están diciendo. ¿Por qué no lo dice? Yo lo digo con respeto, pero lo digo porque de verdad que tiene sentido lo que está diciendo la gente y cómo se siente. Ahora sí, don Eli, vamos. Sí, doña Amelia, bueno, para responderle a su pregunta, ¿en qué fallamos? Que el gobierno no nos escucha. Bueno, yo le diría a doña Amelia que fallamos los costarricenses en dejarnos llevar por temas que nos quisieron meter, que nos metieron en las elecciones, que nos desviaban la atención de los profundos problemas económicos y sociales que tiene Costa Rica. Y terminamos enviando a la segunda ronda electoral a dos candidatos que no tenían la menor preparación para ser presidentes de la República, no tenían la menor idea de lo que iban a hacer en caso de llegar al puesto de presidente, que no tenían equipo para gobernar. Y entonces tuvimos que escoger entre dos opciones que no eran
las que Costa Rica necesitaba. Y entonces ahí fue donde fallamos, porque tenemos a un gobernante, a un presidente que francamente no entiende de estas cosas, y que no tiene un buen equipo, un equipo sólido de trabajo que le complemente sus posibles carencias, porque bueno, al final de cuentas, doña Amelia, todos tenemos fortalezas carencias y debilidades, así ¿verdad? Es, lo importante en un gobernante es que sepa rodearse de la gente que le complementa sus debilidades, que le fortalece sus debilidades. Pero bueno, analicemos la composición del equipo económico del gobierno y nos damos cuenta de que no hay un solo economista profesional, y entonces las propuestas que hacen demuestran que no entienden la dinámica económica, y pareciera que están haciendo un análisis estático propio de un curso introductorio de la economía, donde dicen, bueno, si subimos el IVA aumenta la recaudación, pero no están pensando en el impacto que esto va a tener en el crecimiento, o más bien en el decrecimiento económico, en el aumento del desempleo, en la profundización de los problemas que tiene el país. No están pensando en que si no le ponemos el control al gasto público y si no lo disminuimos significativamente, no vamos a lograr reducir la deuda pública, que es la que nos está asfixiando, porque el servicio de la deuda hace que cada día los recursos alcancen para menos, porque los recursos se tienen que destinar al servicio de la deuda en vez de a la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Entonces, doña Amelia, creo que es importantísimo no olvidar eso. Fuimos los costarricenses los que nos dejamos engañar por esos cantos de sirena electorales, que terminamos eligiendo por las razones más equivocadas posibles, y ojalá que llegado el 2022 pongamos las barbas en remojo y sepamos elegir a quién o a quienes estén verdaderamente proponiendo soluciones para los problemas del país, soluciones para poner arroz y frijoles en los platos de todos los niños de este país, para darle empleo a todas las personas que en este momento no tienen fuentes de ingreso, en vez de estar pensando, y ojo, doña Amelia, que ya en el FAC están ensayando cómo hacer para polarizar al electorado otra vez en las próximas elecciones. Ya están empezando a tirar globitos con el tema del aborto. Ay, sí, qué pereza. Ya están empezando a tirar globitos con temas ambientales, y no quiero decir, y nunca voy a decir que no son temas importantes. Claro que son importantes, pero no para manipular al pueblo. Pero no son los que deben guiar la decisión al final de quién va a gobernar este país, porque si no salimos de esta crisis, y como dice don Denis, lamentablemente vamos encaminados a una crisis mucho más profunda, mucho más grave, de la cual vamos a salir absolutamente todos trasquilados, pero pareciera ser que será la única forma de que entendamos y comprendamos que hay que hacer reformas muy profundas, porque de otra manera no va. Vamos a ver, que no se me vayan ellos porque tenemos más preguntas, y aquí voy a decirle tanto a don Denis como a don Eli. Vamos a ver, aquí dice ahí Iván: Amelia y su comparsa de liberales haciendo plaza pública electorera. Qué vulgar lo que ha caído este programa. ¿Cómo que plaza pública electorera? ¿Qué le pasa? Wilmer Cruz, debemos el 85%, exigir al gobierno corregir los abusos de esos del 15% de privilegios y tacarotes. Dice Irene González, y ganar 2 millones, dice, ser profesional y ganar 2 millones es una desgracia, le quieren quitar en impuestos más del 50%. Cintia Mainieri, no entienden las políticas económicas o saben muy bien lo que proponen, porque ahí tienen un objetivo claro. ¿Se podrá vía referendo eliminar los pluses salariales? Por cierto, lo que dice don Eli, la mayoría del pueblo se fue con hígado y no cabeza. Dice Frank Adler, ¿cuáles son otras medidas de presión que se pueden aplicar para este desgobierno? Porque con paños tibios nunca van a entender. Dice Veracruz Rosado, este es un desgobierno socialista solapado y
lo peor, los costarricenses no lo quieren entender y cuando se den cuenta van a estar peor que en Venezuela. Y ahora, ¿quién podrá defendernos?, dice Denis Esquivel. ¿Serán los diputados? Tienen una primera prueba la otra semana. Tienen empleo público, señores diputados, en sus manos la próxima semana y ahí pueden cambiar la historia. Oiga lo que les digo. Ahí pueden. Que no es ustedes, que el gobierno, a mí no me importa. Ustedes pueden cambiar la historia a partir del lunes, señores diputados. Claudio González, vea por ejemplo, surge la opción de una minería responsable, dice, para generar, un momentito, aquí dice, para generar recursos y de nuevo salen los pseudoambientalistas a oponerse. Claro, el tema es que creen que para sacarle provecho al oro hay que despedazar el ambiente y no es así. Basta ya de tantos asesores en los ministerios. Doña Amelia, por favor, ayúdenos, pues yo no puedo hacer esas cosas. Y aquí tengo más, vamos a ver. Don Carlos, dicen en relación a lo de dejar su trabajo tan importante en momentos absolutamente vitales para celebrar el cumpleaños de su señora, dicen aquí, no, doña Amelia, es que lo leyó en una convención colectiva, no crea, eso se usa en las convenciones colectivas. Hola, doña Amelia, soy Jovel Álvarez, periodista costarricense, trabajo para Venezuela. Yo veo una similitud entre lo que ocurre actualmente en Costa Rica y lo que pasó en Venezuela. Chávez destruyó la industria petrolera. De producir 3 millones de barriles al día, actualmente se producen cerca de 200,000. 3 millones de barriles, ahora se producen 200,000. En Costa Rica sucede lo mismo. El gobierno parece haberse propuesto acabar con nuestro petróleo, el sector empresarial, que es el que produce riqueza. Bueno, y ponerle peros a los Emiratos Árabes para que dejaran de hacer aquel proyecto que iban a hacer en Punta Arenas y que hubieran cambiado la historia de ese pobre pueblo que necesita trabajo. Eso lo digo yo. Aquí viene gente que dice cosas muy duras y yo he tratado de jugármela en la cuerda floja, ¿verdad? De decir, pero no decir más allá de lo que se puede decir, ¿verdad? Mucha gente está diciendo cosas muy duras, demasiado, y ese no debe ser lo que prive, ni en redes sociales, ni en sus casas, ni mandando detalles, porque así no vamos a arreglar las cosas, por eso estamos conversando, ¿verdad? Ya a esta altura que estamos en el cierre del programa estamos conversando con dos personas que se atreven, ¿verdad? Porque hay mucha gente ahora que ya no se atreve, no, a mí no me pongan, no, mira qué tal cosa, mira qué tal otra. Entonces, con dos personas que se atreven a darnos elementos de juicio a nosotros, que lo hacen, o sea, si usted puede decir, ¿está mintiendo alguno? Dígalo, pero no va a poder decir, está mintiendo uno, porque son gente que están razonando las posiciones que tienen. Y lo que digo yo es que el pueblo no ha dejado de decir no más impuestos. Yo no entiendo por qué el gobierno vuelve a salir con impuestos. No sé qué perseguirá. Que haya problemas, no sé. Don Denis. Sí, doña Amelia, sobre todo esto que usted ha conversado, yo también soy de la opinión de que uno debe abandonar cualquier idea extremista. La gente que piensa que es momento de cambiar el gobierno, no sé, un golpe de Estado o lo que sea, que simplemente nos veamos en el caso de lo que está viviendo Perú en este momento, de lo que ha vivido recientemente. Mucha gente dice que hay que cambiar la Constitución para poder quitar a un gobierno que no nos gusta, que nos salió mal, como decía un Pepe Figueres, que nos salió güero, que ese no es el camino. Ya cometimos un error en las elecciones pasadas, ahora lo que tenemos que hacer es esperar que no cometamos un error similar en las que vienen. Yo creo que de alguna manera hay que hacer entender al gobierno sin hacer presiones indebidas, sin sacrificar al pueblo costarricense, sin crear pánico ni caos en este país. Hay que hacerlo con toda la mesura del caso, hay que hacerlo fuerte, pero de alguna manera el gobierno tiene que llegar a entender que no queremos más impuestos, que eventualmente podríamos considerar algunos, pero a futuro, cuando ya tengamos un plan bien estructurado de gastos, de mejorar la eficiencia del sector público, de eliminar las exoneraciones indebidas. Todo eso
hay que ponerlo por delante. Y una vez que tengamos eso, bueno, veamos a ver si efectivamente hay que poner algún impuesto, pero que no sea un impuesto tan distorsionante como los impuestos que se han estado proponiendo. Esa no es una salida para Costa Rica, esa no es la salida que nosotros queremos. Tenemos que mantener la democracia, tenemos que mantener la paz, pero sí, si lamentablemente vamos a tener que ir a una crisis, bueno, peor sería la crisis si entramos además en una crisis política. Es cierto, es totalmente cierto. Todos tenemos que ser prudentes, pero que el gobierno no crea que respeto y prudencia significa que van a poder ponernos el 15% el pie encima al 85%, porque eso no va a funcionar tampoco. Don Eli. Bueno, respaldar 100% lo que acaba de decir don Denis, ¿verdad? La inestabilidad política, la crisis política no es la solución a una crisis económica y social, por el contrario, es profundizarla. Y quienes andan proponiendo esto son precisamente personas que quieren lucrar del caos, que quieren aprovechar una situación de descontento ciudadano para provocar un caos político y social más profundo, y probablemente hacerse con el poder, o por lo menos hacerse con cuotas de poder, y hay que estar muy atentos a esa situación. Yo quisiera retomar, para volver al tema económico, algo que mencionaba don Denis anteriormente. En vez de estar pensando en cuáles impuestos subir, tenemos que estar explorando cómo simplificar el sistema tributario, y también de eso hemos presentado propuestas. Es que no es que no se sabe cómo hacerlo. La Contraloría ha sido muy clara en mencionar que hay más de 105 impuestos vigentes, de los cuales 5 son responsables del 90% de la recaudación, y hay otros 10 impuestos que recaudan más o menos el otro 10%. Después hay un montón de impuestos que recaudan menos de lo que cuesta recaudar ese dinero, y entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? Son impuestos que no solo son ineficientes desde la perspectiva fiscalista, sino que además son impuestos que le representan un engorro, una complicación para las personas, para las empresas, y entonces todo esto es lo que fomenta la evasión, esa actitud de la que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Pero además, como decía anteriormente, si no le entramos al tema de la deuda pública, con un recorte del gasto significativo, probablemente con venta de activos estatales también, no va a haber manera de que podamos resolver el problema fiscal, recuperar la senda económica, mejorar la recaudación, la senda del crecimiento económico, mejorar la recaudación. Tenemos que hacer una simplificación agresiva del sistema tributario, y esa simplificación pasa por eliminar todos esos 80 o 90 impuestos que no recaudan nada, pero además los impuestos existentes también hay que simplificarlos. Este esquema que tenemos en Costa Rica, donde el salario paga en 4 o 5 categorías diferentes, exenta 5, 10, 15, 20, 25%, cada escalón de esos es un portillo para la evasión, es un portillo para la elusión, es un mensaje negativo que se le envía a la gente, que se le dice: si usted se supera, lo vamos a castigar, entre más gane, más duro lo vamos a golpear. Y entonces eso lo que fomenta es mediocridad, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, claro que hay que pagar los impuestos, y claro que es importante que todos contribuyamos, pero tenemos que generar las condiciones para que, uno, sea fácil tributar; dos, los servicios que recibamos a cambio sean de buena calidad, y de manera que entonces la gente no tenga tanto incentivo a evitar el pago de los impuestos. El gobierno tiene que entender que si quiere mejorar la recaudación, pasa por la reactivación de la economía y simplificación de los trámites. El presidente anunció en mayo
un nuevo programa con un nombre importante que ya ni me acuerdo cómo es, porque son tan largos los nombres que le pone este gobierno a los programas que es imposible recordar. Pero bueno, aquí estamos 6 meses después y no hemos visto absolutamente ningún resultado del nuevo programa de simplificación regulatoria lanzado por este gobierno, ¿verdad? Entonces, insisto, reactivación de la economía, simplificación tributaria, simplificación regulatoria, y por ahí empieza la ruta de la reactivación de la economía, del crecimiento económico, de la generación de empleo, de la generación de riqueza, que se traduce en mejor recaudación sin subir los impuestos. Le agradezco mucho, don Eli Feinza, que aunque fuera por teléfono nos pudo aportar, también a don Denis Meléndez, que pudieron conversar. Llamé a otros economistas, no creo. Ellos dos dijeron que sí.